Hola, ¿qué tal? Como te pudiste dar cuenta, tengo un ojo negro, quizá tengo la nariz más hinchada de lo normal o la boca más gruesa que como en los anteriores videos. Te quiero comentar que hace unos días, pues lastimosamente me robaron, pues me golpearon y eso, pero hoy no vengo a hablarte de eso. Afortunadamente, pues yo estoy bien y eso es lo más importante. Así yo haya perdido cosas materiales en el momento que me pasó eso. Gracias a Dios, pues estoy aquí en este momento contigo, hablándote, y esto lo voy a tomar como un nuevo comienzo, una oportunidad de hacer algo mejor y cada vez traerles contenido de mayor calidad. Por ejemplo, no sé si ven a ese lado, tengo unos papelitos amarillos que ya hace unos días he implementado en mi vida. No quiero que se vea como desorganizado o que haga ruido en la imagen. Te voy a mostrar esos papelitos, a qué se deben y por qué los pongo ahí. Bueno, entonces, los pongo ahí principalmente por una serie de libros que he leído en donde todos me dicen que debo reconfigurar mi forma de pensar, mi mentalidad, cambiarla de cierta forma. Entonces, al levantarme y al acostarme, pues trato de leerlos en voz alta e interiorizarlos en mí, para que después de repetirlos y pronunciarlos, cada vez se van interiorizando en mí y voy empezando a sentir que yo sí puedo alcanzar eso que yo quiero. Inconscientemente mi mente va a empezar a ir a trabajar por eso que estás viendo. Entonces va a empezar a buscar las alternativas de que todo eso que escribí se vaya volviendo una realidad en mi vida. A eso yo lo llamo reconfiguración de la mente. Y siento que es una excelente forma de visualizar el cómo tú te quieres ver y cómo quieres que los demás te perciban. Y poco a poco, si trabajas en ello, pues efectivamente eso llegará a tu vida. Bueno, entonces ya te mostré los papelitos amarillos que hay detrás mío y espero que no te molesten en este video. Y te invito a que empieces a poner en práctica esos objetivos que tengas, esas metas, el cómo tú te quieras visualizar en el futuro y esas cosas que tú sabes que quieres alcanzar y las escribas. Y cada día al levantarte y al acostarte las visualices en tu mente, las digas en voz alta y las empieces a atraer. Así poco a poco vas a ver pequeños resultados que te van a ir encaminando a eso que quieres. Me estoy extendiendo mucho y principalmente aquí te vengo a hablar de algo que siento que es demasiado importante, y son los hábitos. Primero que todo, antes de entrar a hablar directamente de los hábitos, tengo que decirles, para el que no sepa, un hábito es una actividad que tú realizas cada día. Tú decides implementarla en tu vida y la repites día tras día, tanto así que se vuelve en parte de tu esencia, en parte de tu identidad, se vuelve una rutina. Por ejemplo, el cepillarse los dientes cada día es un hábito. O no sé si habrán personas detrás de la cámara que se acuestan a una hora determinada, eso es un hábito. Lo haces y muchas veces hasta lo llegas a hacer de forma involuntaria y ni siquiera te das cuenta. Ahí se vuelven hábitos. Entonces, un hábito principalmente se compone de 4 fases. La primera es la señal, que es en donde observamos en nuestro entorno algo que nos da curiosidad, algo que nos llama la atención, y después de esa fase sigue el anhelo, que el anhelo es esa motivación que tenemos de replicar eso que nos dio curiosidad y que nos llamó la atención, que podría ligarse mucho a la motivación. Después, en la tercera fase, va la respuesta, que la respuesta vendría siendo lo que tú haces para conseguir eso, las acciones que tú tomas para implementar eso que viste y quieres mejorar. Y la recompensa, pues básicamente es cuando tú ya haces todos los pasos anteriores y de cierta forma obtienes esos resultados al implementar ese nuevo hábito en tu vida. Estas son las 4 fases mediante las cuales se construye un hábito, y no los tomamos muy en serio, pero son claves y muy decisivos en la mayoría de las decisiones que tomamos. ¿Tú sí sabías que aproximadamente el 60% de los jugadores de la NBA terminan en bancarrota 5 años después de retirarse? Imagínate, suena controversial, ¿no? O que por ejemplo Mike Tyson, a sus 34 años de edad aproximadamente, se haya declarado en bancarrota teniendo una deuda aproximada de 23 millones de dólares con el Estado. O sea, suena extraño, ¿no? Porque son gente que
ha tenido mucho dinero en sus bolsillos y de cierta forma, debido a otras decisiones, pues no han sabido lidiar con todo ese dinero que han tenido y lo han perdido todo hasta el punto que les toca volver a empezar desde cero porque ya no tienen nada. Y principalmente puede ser por esos hábitos que hoy en día pueden estar arruinando tu vida y tú ni siquiera te das cuenta, así como arruinaron la vida de ellos. Porque te hago una pregunta, ¿tú realmente controlas tu vida? Porque sencillamente si no controlas tus hábitos, ellos te controlarán a ti. Y eso, de una u otra forma, te puede llevar al fracaso sin ni siquiera notarlo. Entonces este tema de los hábitos es una necesidad. Es algo que sí o sí se debe estudiar y se debe profundizar. Entonces de ahí la problemática para este video. Por ejemplo, la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros hábitos. Los hábitos son tan poderosos que tienen la potestad de construirte y de destruirte. Trabajan para ti o trabajan en contra de tu futuro. Si lograras mejorarlos día a día, créeme que tendrías un cambio significativamente muy grande. Con solo mejorarlos un 1% día tras día, créeme que los resultados tarde o temprano vendrían a tu vida y te darás cuenta que te volverías en una persona mucho mejor y mucho más admirable de lo que eres actualmente. Los hábitos de por sí tienen el poder de llevarnos al éxito, sí o sí, si los aplicas constantemente en tu vida. Pero entonces, si son tan importantes en nuestra vida, ¿por qué la mayoría no les da la suficiente importancia en su vida? Y es principalmente porque cuando las personas intentan cambiar, intentan mejorar sus hábitos, fallan porque quieren todo rápido. Ven que, por ejemplo, al leer cada día 1 hora, empiezan a leer y no notan ningún resultado en ellos. No notan nada que digan, uy, estoy mejorando, me expreso mejor, tengo mejor ortografía. No notan ningún resultado y se frustran. Entonces por eso dejan de implementar esos hábitos que los llevaron hasta ese punto. Y por eso es que la mayoría fracasan. No les dejan a los hábitos superar esa meseta en la que no se ve ningún cambio, sino se estancan. Y al estancarse, no les dan el tiempo ni el proceso para que pasen esa meseta y después sí se empiecen a ver los resultados del trabajo y el esfuerzo que tú te has tomado para implementar esos hábitos. Si te propusieras mejorar un 1% cada día, créeme que los cambios que notarías al principio serían muy mínimos. Ni siquiera alcanzarías a percibirlos. Pero después de unos años, esos cambios serían muy grandes y de verdad transformarían completamente tu vida. Pero la mayoría de la gente tiende a ver, por ejemplo, el éxito por lo más vistoso o lo que se ve a simple vista, como lo son los carros o la buena ropa, el entorno social en el que está envuelta una persona exitosa. Tienden a ver el éxito por solo un lado, pero no ven el trasfondo que hay detrás de ese éxito, o sea, todo lo que tuvo que hacer la persona para alcanzarlo. Eso no lo ve la persona, sino simplemente lo más vistoso y más llamativo del éxito. Por eso es que la mayoría nunca lo alcanza, porque se rinde, porque deja de luchar por eso y quiere resultados así, rápidos. Por ejemplo, ¿sabías? Para que se produzca un terremoto, entonces, 2 placas tectónicas están rozándose y entonces durante miles de años se rozan, lo cual aumenta presión en ellas. Muchos años, hasta que de un momento a otro, después de tanto tiempo haciendo la misma actividad repetidamente, sucede algo diferente, algo que nunca había sucedido. Una se sale y desencadena un terremoto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los hábitos sí te traerán un gran impacto a la larga, pero no lo vayas a implementar en tu vida para quererlo así, rápido, porque los resultados no se van a dar. Pero tarde o temprano, el tiempo es el que incrementa tu margen de ganancia, el que determina tu éxito o tu fracaso. Piensa en esto: tu situación financiera está directamente relacionada con tus hábitos de ahorro, con tus hábitos de finanzas. También, por ejemplo, si estás pasado de peso, eso se ve reflejado con tus hábitos alimenticios. Entonces, ¿ves la importancia de los hábitos? Entonces, James Clear, en un libro que me gusta mucho, de hábitos atómicos, y se lo recomiendo, nos dice que el éxito no es una casualidad, sino es el conjunto de todas esas conductas, esas actividades, esos hábitos que tú implementas día tras día y los dejas por un periodo determinado,
y al final se ven esas ganancias. Así que el esfuerzo, la dedicación que le metas cada día a tu vida, eso no se va a desperdiciar, eso se va a ir acumulando hasta que los resultados eventualmente lleguen. Como te lo dije en un principio, cada hábito depende de una decisión. Tú tomas la decisión de actuar, de implementar eso, de querer cambiar. Listo. Pero si tú solo dependes de esa decisión de querer cambiar, de esa meta, de querer llegar a determinado punto, ¿qué queda para impulsarte cuando llegues a esa meta? Ahí es donde tenemos que ponernos a pensar que lo que sostiene a un hábito son los sistemas, que los sistemas son los procesos que van dentro de ese hábito, las actividades pequeñas que tú vas haciendo para implementar ese hábito en tu vida. De ahí radica el éxito de que ese hábito lo implementes o que ese hábito lo dejes. Como te lo dije al principio, los jugadores de la NBA, Mike Tyson, en un tiempo determinado tuvieron una meta, quizá ser muy exitoso y tener mucho dinero. Pero ¿qué pasó después de que lograron esos hábitos? ¿Qué pasó después de que consiguieron esa meta? Pues perdieron el rumbo, porque no sabían qué hacer después de llegar a esa meta. Entonces se vuelven ganadores de un solo momento. Entonces imagínate, si ellos que lograron grandes sumas de dinero, millones de dólares, después de conseguir tanto dinero, perdieron el rumbo, no sabían qué hacer y quedaron en bancarrota y les tocó volver a empezar desde cero, porque eso no nos pasaría a nosotros. De ahí radica la importancia de enfocarse en los sistemas, de no solo encasillarse de que hasta que tenga $1 millón voy a ser feliz. No, tienes que disfrutar de ese proceso y no estancarte solo hasta ahí, porque cuando tengas $1 millón, ¿qué vas a hacer? Vas a empezarlos a gastar y a gastar y a gastar. El dinero se acaba. Pero si por ejemplo tú inviertes gran parte de esa ganancia, toda tu vida vas a tener ingresos de ese dinero y no te vas a quedar sin nada al final, como les pasó a ellos. Un ejemplo puede ser cuando tú decides organizar tu cuarto. Digamos que lo tienes muy desorganizado. ¿Cuál es tu meta? Organizarlo. ¿Cuánto vas a esperar hasta que tengas la motivación suficiente y las ganas para actuar, para querer hacerlo? Entonces digamos, bueno, ya tengo las ganas, lo hago. Hoy lo hice. ¿Cuánto me va a durar ese orden en mi cuarto? No sé, depende mucho de la persona que me esté viendo. Pero lo único que sí sé es que tarde o temprano, por una u otra circunstancia, ese cuarto va a volver a estar desorganizado. ¿Por qué? Porque la persona solo se enfocó en la meta, pero no en el proceso y en el sistema que hay detrás de ella. Y es el de mantener su cuarto organizado, para que al final no tenga que hacer tanto trabajo para volver a conseguir esa meta de organizarlo. Si no sé, todos los días 10 minutos voy a dedicar tiempo de mi día para organizar mi cuarto y mantenerlo organizado, que esa es la clave, mantener, pues no tendría que en algún momento esforzarme tanto para volver a organizar mi cuarto, sino ya lo tendría organizado poquito a poquito cada día. Lo que dice. Ahí se van construyendo los hábitos y no estás esperando a que la motivación te impulse, porque la motivación, como lo dije en un video anterior, se acaba, pasa. Entonces por eso cuando tú no ves resultados y eso, la mayoría de las personas vuelven a esos hábitos negativos, a esos hábitos destructivos que no les aportan en nada, porque dicen, uy, esto de los hábitos no funciona, yo cambié y no vi ningún resultado, entonces voy a volver a como estaba antes estaba mejor. En vez de hacer lo que hacen la mayoría de los que te hablé, que se enfocaron solo en curar los síntomas, pero no en curar la causa raíz que hay detrás de eso, que es la causa que radica el problema. Entonces la clave en sí está en enamorarse del proceso y no solo del resultado. Si te enfocas solo en el proceso, en el sistema, día a día vas a conseguir algo que te motive a ser cada vez mejor, a refinar ese proceso que tienes, a volverlo cada vez más pulido, por cosas chiquiticas que le vas metiendo para perfeccionarlo. Y el éxito tarde o temprano vendrá, por añadidura, por todas esas acciones buenas que tú has hecho por tu vida, para mejorar, por más pequeñas que sean. El proceso es el único que determina tu progreso. Entonces tienes que meterte en tu cabeza que la mentalidad verdadera se enfoca en el largo plazo.
y no en metas aisladas que vas implementando de vez en cuando esporádicamente. Esto se trata de un ciclo de refinamiento continuo y de esa forma tus resultados mejorarán y por ende esa es la verdadera importancia y magia de los hábitos.